Está en línea, y le agradecemos mucho la deferencia, que tuvo la paciencia de esperar a quien fuera ministra de Economía de la Argentina, Felisa Micheli. Felisa, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo andas? Muy bien, estamos aquí. Estuvimos a punto de encontrarnos en el verano en un asado de un amigo en común, ¿eh? Exactamente. Pero bueno, será la próxima. Bueno, pero lamentablemente no fue, así que lo podemos dejar para algún asado acá, ¿no? Lo dejamos para más adelante. Felisa está acá con nosotros Horacio Robelli, haciendo un cameo estelar en nuestro programa. Se conocen, me imagino, ¿no? Hace muchísimos años fuimos compañeros de estudio. No diga la edad. ¿Fueron compañeros? Ella era buena alumna, eso reconozco. ¿Eran compañeros con Robelli y con Felisa? Sí. Yo vine a estudiar acá a Buenos Aires y Felisa ya estallaba en la facultad. ¿Sí? ¿Se destacaba ya? Sí, siempre se destacó. ¿Se destacaba como economista o como militante ya? ¿O ambas cosas? Y ambas cosas. Vos eras radical en ese momento. Yo sigo siendo radical y ya supongo que sigue haciendo lo que siempre fue. ¿Vos siempre fuiste peronista, tu identidad política, Felisa? No. Yo cuando vine a Buenos Aires, yo vengo de una familia radical bastante gorila, ¿no? Entonces cuando yo me empiezo a la facultad, que eran aquellos años 70 bastante convulsionados, era el año 1971 exactamente, ahí empiezo a militar en el PRT-ERP. En una asociación, en una agrupación, en un partido político. Esto lo van a cortar, van a decir que fuiste guerrillera, te metiste en un ya quilombo. Lo saben todos, siempre lo dije que voy a hacer. Ya lo que es Feynman. Bueno, ya está. Y después de eso, siempre dejé de militar en política porque me busqué la militancia en los organismos de derechos humanos, en los movimientos sociales, en los 80, en los 90, fundamentalmente porque no encontraba ningún partido político que representara un poco mis ideas, lo que yo sentía, lo que me parecía que había que hacer en el país. Trabajé muchísimo en el movimiento de derechos humanos, entendía que un país con impunidad no podía ser un país que progresase, que avanzase. Y cuando apareció Néstor Kirchner, por primera vez voté al peronismo y empecé a reivindicar muchas de las cuestiones del peronismo. Así que, si se quiere, soy una peronista reciente y una kirchnerista de la primera hora. Una peronista tardía, se dice. Una peronista tardía y una kirchnerista de la primera hora. Está muy bien. Eso sí. Muy bien. Bueno, Horacio Felisa, ¿qué está pasando con el dólar tema libre? Arranca Felisa, contanos. Entiendo que los grupos de poder económico siempre van a estar presionando por una devaluación. La Argentina tiene escasez de dólares, producto de lo que hablamos tantas veces, no se generó una estrategia de cuidado de las reservas, eso sigue existiendo por más que se hayan establecido algunos dispositivos para juntar más dólar, como el dólar soja 1, dólar soja 2, la ampliación del swap con China, pero estos grandes grupos de poder están de alguna manera siendo apretados por el Ministerio de Economía para que no suban los precios tan libremente como lo venían subiendo anteriormente. Ustedes saben que hay este programa de precios justos y además otros casi 20.000 productos que no pueden aumentar más del 4% mensual. Con lo cual hay también, y muchas veces lo que se negocia como contracara para que estos grupos económicos mantengan el precio de los alimentos, es el acceso al mercado cambiario. Ustedes mantienen los precios, nosotros le damos acceso al mercado cambiario. Por supuesto, esto no les gusta a ellos, porque hasta hace poco nomás venían aumentando los precios como querían y además accedían al mercado cambiario. Entonces, estas son presiones, junto con estas cuestiones de que no se puede recabar información por parte de los gremios, ni por parte de los intendentes, toda esta presión para aumentar precios y para dejar la presión por el dólar nuevamente como una de las cuestiones que nos tengan en vilo a todos, digamos, en una situación de base muy complicada, que es la falta de dólares. Yo no voy a negar esa situación de base, ¿no? Lo veo así, digamos. Horacio. Bueno, obviamente coincido con lo que dice Felisa, solamente quería agregar que este año nosotros tenemos fuerte vencimiento de deuda, como todos los años,
El total es pesado hablar de números en radio, pero el total de vencimiento de deuda son 8.300 millones de dólares, de los cuales entre capital e intereses, 3.300 millones hay que pagar al Fondo Monetario Internacional, unos 2.000 millones de dólares a los bonistas, a los que hicieron el canje en la época de Guzmán, con fecha 31 de agosto del 2020, 1.500 millones de dólares para deuda de las provincias y 1.500 millones de dólares para las empresas que compran al tipo de cambio oficial y las reservas internacionales, esos 1.500 millones de dólares. Esos son 8.300 millones de dólares. A eso hay que sumarle un cálculo estimado de lo que se llama dólar ahorro, aquellos argentinos que pueden comprar 200 dólares por mes, que siendo un año de cambio de gobierno se podía hacer alrededor de 1.500 millones de dólares más. 4.000 millones es el dólar turista y o dólar tarjeta, y unos 83.000 millones de dólares las importaciones. O sea, en total, 8.300 millones de dólares que tenía que pagar de capital e interés y la deuda, 1.500 millones de dólares del dólar ahorro, 4.000 millones del dólar tarjeta y 83.000 de importaciones. Esto te da 96.800 millones de dólares. ¿Cómo se cubren? Si tenemos buen tiempo. Hay un poema de Machado que dice que al cielo teme y al cielo aguarda. Si tenemos buen tiempo y hay lluvia y hay humedad bastante del suelo, puede ser que consigamos exportar 100.000 millones de dólares, como estima el presupuesto 2023. El presupuesto 2023 estima que este año 2023 vamos a exportar por 103.000 millones de dólares. Si nosotros conseguimos, si la Argentina consigue exportar 100.000 millones de dólares, ahí calmaría esos 96.800 millones de dólares que hay que pagar este año. Bien, entonces vos pronosticás, Horacio, también Felisa, una presión sobre el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con el tema del endeudamiento en pesos, ¿no? Que es el tic-tac, 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 como una bomba que dejó Martín, que dejó Martín Guzmán, y con los vencimientos además que están muy calzados al proceso electoral, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos? Creo que el mes clave es el mes de julio, ¿no? Y el mes de julio, en agosto ya son las PASO, ¿no? Exacto. ¿Qué pasaría si no se produce esa renovación en pesos y esos pesos que andan dando vuelta, que los tienen los bancos, muchos de ellos los tiene, es una deuda intraestado, van a presionar al tipo de cambio en el medio de un proceso electoral o en las vísperas de un proceso electoral? Horacio. Bueno, es tal cual lo decís vos, Daniel, es cierto. Acá estamos hablando de deuda en dólares y hay que hacer otro frente, que la deuda en pesos. Recordemos que Novín asume como ministro de Economía. Sergio Massa hizo 2 canjes de títulos que vencían para convertirlo en un bono dual, o sea, en un bono que se ajusta por inflación o por el dólar link, que es el dólar oficial. Con lo cual, si hay una devaluación, una estampilla de los precios, se beneficia el tomador de ese bono y se perjudica el tesoro de la nación. Ese riesgo es cierto, y los vencimientos, como bien dijiste, son gran parte en julio de este año. Nosotros tenemos más o menos este año unos 10 billones de pesos que vencen de títulos de lo que estás contando vos. A eso hay que sumarle, que tampoco es un tema menor, los encajes renumerados, que son 10,3 billones de pesos a enero, pero que paga una tasa del 75% nominal anual, con lo cual a mitad de año ya serían unos 15 billones de pesos. Obviamente, hablamos del frente externo, que estamos esperando que llueva para poder tener los 100.000 millones de dólares de exportaciones, y el frente interno también se complica por todo esto. Ahora, también es cierto que nadie come vidrios. Si el gobierno le paga una tasa de interés y logra controlar el dólar, la tasa de interés va a ser mayor que el dólar. La apuesta fuerte del gobierno es que la tasa de interés que le pague a los bancos por el encaje remunerado, en este momento del 75% nominal anual, más de un 100% efectiva, sea mayor que lo que crezca el dólar. Si el dólar crece, como estima el gobierno, por menos de eso, el 60%, que es lo que está calculando el gobierno que crece el dólar y que crece la inflación, está estimando el gobierno, digamos que va a ser así, pero también puede volver a subir. Si se desean a subir el dólar o si va a subir la inflación, el gobierno puede seguir subiendo la tasa de interés. Financieramente puede llegar a tener un acuerdo. Lo que pasa es que económicamente una alta tasa de interés repercute negativamente sobre la actividad, ¿no? Sobre la actividad. Bien. ¿Felisa? Yo creo que Horacio planteó muy adecuadamente y con mucha precisión los números que están en juego este año. Me preocupa menos la situación de la deuda en pesos siempre, porque creo que el único problema grave que nosotros tenemos es siempre lo que ocurre con la disponibilidad de las divisas.
a lo que él mencionaba, que son todos los pagos que tenemos que afrontar estimativamente, que se irá viendo mes a mes, porque además una cosa es al acumulado anual y otro es lo que va ocurriendo mes a mes. Todos sabemos que en marzo, cuando empieza, después que empieza el segundo trimestre, empieza la liquidación de las distintas exportaciones del sector agropecuario, con lo cual el mercado cambiario es más fluido, se tranquiliza en ese tiempo un poquito las presiones devaluatorias, y depende ahí lo que haga el Banco Central. Si ahí en ese momento el Banco Central consigue abrir especie de negociación que hay con Brasil respecto a lo que se llama este uso de monedas locales para el comercio, generar un swap de monedas para que podamos tener una disponibilidad de unos 5.000 millones de dólares, vamos a estar más libres para enfrentar la segunda mitad del año, que siempre es más crítica, y que además este año, con un proceso electoral, si estamos tan ajustados, estas cuestiones de las presiones para que haya una devaluación o movimientos en el mercado cambiario van a ser muy habituales. Yo pongo un poquito de énfasis en este posible acuerdo con Brasil, que nos daría, no digo una tranquilidad, pero sí un poquito más de certidumbre al funcionamiento del mercado cambiario. Eso por un lado. Con respecto a la deuda en pesos, en general, todas las críticas que podamos hacer a la enorme tasa de interés que se paga, al costo que hay para el Estado, a la emisión que esto significa, esto de los encajes remunerados que hablaba recién Horacio del Banco Central. El tema es que Massa se vio obligado a eso porque se encontró con un escenario absolutamente desordenado que le dejó Guzmán. Yo creo que en algún momento hay que empezar a ordenar esa deuda en pesos, trabajando conjuntamente con medidas técnicas que hay que tomar desde el Banco Central para bajar el monto de encajes remunerados, para abastecer el mercado de crédito, para que haya acceso al mercado de créditos en otras áreas que hoy no existen. Y si no se trabaja en eso, siempre la renovación va a ser como decía Horacio, o sea, es patear para adelante una deuda enorme a una tasa que en algún momento se hace impagable. También hay que ver cómo le va al gobierno con el tema antiinflacionario. Si logra bajar de casi 100 al 60, que parece tan alta, o todavía 60, tan enorme ese número, pero que sin embargo sería un logro, también podría bajar la tasa de interés, porque de esa manera las perspectivas de beneficios, tanto de devaluación como por la tasa de interés, correrían, digamos, similares a lo que podría ser una tasa de inflación, y podría bajar entonces el Banco Central la tasa de interés. Pero para esto se requiere una visión, una decisión política. Todos nos preguntamos por qué el Banco Central paga esa enorme cantidad de lo que Horacio llamaba encajes remunerados y no baja esos encajes remunerados. ¿Tiene miedo que se vaya al dólar? Bueno, que los ponga que encaje esos fondos, pero con una remuneración menor o sin remunerar. En fin, hay una serie de mecanismos que podría utilizar el Banco Central, que hoy no los está utilizando, por supuesto en concordancia con la política de deuda de corto plazo en pesos que tome el Ministerio de Economía o la Secretaría de Finanzas, porque las dos tienen que estar absolutamente coordinados. Felisa, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande.